encontrarse con un cocodrilo del Nilo mientras pasea por una laguna en España, toparse con un tigre de Bengala en un estacionamiento en Ohio, o con una serpiente pitón de Birmania en el jardín de su casa en Florida. Estos no son episodios de películas de terror ni los estoy inventando. Estas cosas pasaron y pasan cada vez con más frecuencia. Escuchamos noticias sobre animales exóticos que aparecen en los lugares más inesperados, que no tienen nada que ver con su hábitat natural, a miles de kilómetros de su lugar de origen. Normalmente los vecinos de la zona se llevan un enorme susto y normalmente y afortunadamente la cosa no pasa de ahí. Pero el problema es más grave. La proliferación de especies invasoras en todo el mundo se ha intensificado debido a la globalización, a las revoluciones tecnológicas del transporte de carga y a la expansión del comercio internacional. Esta internacionalización de especies invasoras es un grave peligro para el medio ambiente y para la salud humana. Miren el siguiente reportaje. Las grandes invasiones llegan siempre por mar. Este barco lleva una carga peligrosa. Especies alienígenas procedentes de las remotas costas africanas. Unas embarcaron por accidente, otras quedaron atrapadas en el agua que el barco recoge del océano para hacer contrapeso y luego fueron desechadas al llegar al puerto. También hay las que viajan contra su voluntad, fueron capturadas para ser vendidas de contrabando. Si sobreviven y escapan, los recién llegados al Nuevo Mundo podrán matar fácilmente a los nativos y conquistar un nuevo territorio para su especie. Alan Crawford, del Fondo Mundial para la Naturaleza, lucha desde hace 20 años contra bandas de crimen organizado que se enriquecen con la extinción de especies silvestres como elefantes, rinocerontes y tigres. Se trata de mafias que manejan un negocio de $20.000 millones al año. Hay un impacto del tráfico ilegal que no es tan conocido. Es algo que tarda más en sentirse y cuyas consecuencias son más duraderas. El tráfico de vida silvestre es uno de los causantes de la invasión de especies extrañas a otros ecosistemas, y esto puede ser aún más devastador para el hábitat natural receptor. Por ejemplo, un animal o una planta silvestre de un país extranjero es introducido por error o a propósito en un ambiente donde no debería existir, y esto crea una onda expansiva que afecta ecosistemas enteros, a la gente, a las economías locales, nacionales y a la propia naturaleza. En Estados Unidos hay unos 7.000 tigres cautivos, más del doble de los que viven libremente en su hábitat natural. Cuando estas mascotas escapan de sus amos y de zoológicos privados, pueden asustar a mucha gente, pero terminan sacrificados. Los grandes gatos son víctimas de tráfico, pero no buenos invasores. Para tener éxito, los conquistadores deben pasar desapercibidos y reproducirse rápido. Los padres de esta serpiente pitón de Birmania fueron vendidos en la Florida, pero las pitones no se conforman con ser mascotas y ahora están conquistando el Parque Nacional de los Everglades. Eventualmente vuelven a visitar a los humanos, pero no son bienvenidas en los jardines y piscinas de Miami. Hay un problema muy grave con pitones gigantes en Florida que fueron introducidas ahí como mascotas exóticas y terminaron escapando de sus dueños, o estos las liberaron porque no podían seguir alimentándolas, o porque nació un bebé en la familia y temen tener una serpiente depredadora en casa. Ahora hay miles de estas serpientes en los pantanos que están devorando todo. Pájaros, pequeños mamíferos e incluso cocodrilos. Como viven más que en su hábitat natural, llegan a ser realmente grandes. La clave para el éxito de una invasión está en que las armas de los invasores son más fuertes que la de los nativos, pero también que los nativos no los esperaban, fueron tomados por sorpresa, como este bosque que está siendo atacado por miles de hormigas, pequeñas hormigas que vinieron desde el Amazonas hasta Norteamérica y que ahora controlan la costa este de Estados Unidos e incluso atacan a islas como Hawái en el Pacífico. La hormiga de fuego es uno de los invasores más implacables, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esta organización ha hecho una lista de más de 10.000 especies invasoras a escala global. El catálogo lo encabeza no una pitón o un tigre, sino un pequeño helecho flotante, la Salvinia molesta, una planta proveniente de Brasil que se usaba para decoración y que ahora se extiende por ríos y lagos de varios continentes. Cuando se reproduce, forma un colchón verde sobre el agua que roba el oxígeno y la luz a los peces y algas.
destruye ecosistemas y puede acabar inclusive con pequeños pueblos pesqueros. Con ella viajan otras especies en la lista de los más peligrosos: los mosquitos, los transmisores del dengue y de la malaria, endémicos en el trópico, pero que ahora no conocen fronteras. Sharon Cross es una de las principales expertas del mundo en materia de especies invasivas. Sostiene que la aparición de plantas y animales exóticos en lugares inesperados se ha intensificado en las últimas décadas a medida que la gente y los bienes se mueven con más facilidad. Esta es una de las sorpresas indeseadas de la globalización. Es parte de la evolución natural que las especies se muevan todo el tiempo. Lo que es novedoso es la frecuencia con que se repite y la velocidad. Durante cientos de millones de años, las especies se movían con relativa lentitud de un lugar a otro, permitiendo un proceso de adaptación, y las especies evolucionaban juntas. La globalización ha acelerado todo el proceso y ha impedido a los ecosistemas receptores adaptarse a las nuevas amenazas. Desde el Centro de Investigaciones Geológicas de Estados Unidos, la doctora Cross monitorea el impacto de las especies invasivas en los ecosistemas y en el ser humano. Hemos visto al caracol gigante africano que se ha establecido en Florida. Puede producir meningitis en los humanos. Hay muchos ejemplos de animales que traen parásitos que pueden transferirse a los humanos y en algunos casos producir epidemias. Pero las especies invasivas, ya sean hormigas, mosquitos, serpientes o ciertas plantas, también pueden cambiar el comportamiento humano, alterar hábitos y la forma como los humanos se relacionan con la naturaleza. La bióloga Cindy Collard, también del Centro de Investigaciones Geológicas, está convencida de que la prevención es la mejor manera de controlar las invasiones. Una vez que una especie se vuelve invasiva, puede ser imposible de erradicar. Ver a este pez león en el océano es un espectáculo. Procede de Asia, pero su belleza lo convirtió en una especie favorita de los acuarios americanos. Algunos terminaron en el Atlántico y ahora son una plaga. Invadieron toda la costa de Florida y el Golfo de México, están azotando las islas del Caribe y llegaron al norte de Venezuela. Son bellos y voraces. Se reproducen rápidamente y con la misma velocidad acaban con otras especies de los arrecifes coralinos. Una manera de controlarlos es cocinarlos. Esta nueva locura de comer especies invasivas pone el problema literal y figurativamente sobre la mesa. Ahora oímos hablar más del problema y entendemos mejor el peligro que corremos. No sé si en el Caribe, en México o en Venezuela, el pez león se volverá tan apetecible como para acabar con la plaga, porque es una manera de educar a la población sobre este fenómeno. Así que vale la pena intentarlo. Además, son sabrosos. Una dieta que lleva a una importante conversación de sobremesa sobre el tema que realmente importa. Debemos preocuparnos porque lo que realmente importa es que las especies invasoras dañan ecosistemas. Esto es algo valioso para la humanidad, ya sea porque nos gusta la experiencia de ir a los Everglades o a la selva amazónica, admirar su belleza, pero también porque los ecosistemas nos proveen de oxígeno, filtran la atmósfera del dióxido de carbono, nos dan alimentos y materias primas que cultivamos porque las necesitamos. Algunas de estas especies invasoras pueden incluso enfermar y matar humanos. Mientras más rápidamente enfrentemos el problema y reduzcamos la velocidad de su invasión, menos dinero estaremos gastando en tratar de enfrentar las consecuencias. La especie invasiva más exitosa de la historia es el ser humano. No tiene rivales. La actividad humana sin duda está alterando el curso de la evolución. Los científicos consideran que si el hombre no toma conciencia y asume una actitud responsable, está poniendo en peligro su propia supervivencia. Soy Roger Santo Domingo para Efecto Naim. Sin duda, muchas especies necesitan paraísos protegidos para sobrevivir, y leyes, y un compromiso internacional para impedir que su comercialización se vuelva en un infierno para otras especies, incluyendo a los seres humanos. Y después de la pausa, les mostraremos el invento más increíble del milenio. Llega la genialidad memorable de la semana, la gran tontería. No se vayan.